Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pérez Madueño, soy estudiante de máster en formación al profesorado por la modalidad de filosofía y este vídeo representa la defensa de la unidad didáctica que he estructurado para la asignatura Practicum del mismo máster. Cabe destacar que a lo largo del diseño de toda esta unidad me he limitado no solamente a llevar a cabo las enseñanzas del centro educativo, sino también recogiendo algunos datos de seminarios, de otras unidades didácticas, etcétera. Eso lo dejo claro también en lo que es la bibliografía. Esta unidad didáctica recoge de forma científica la evolución, el ser humano, el proceso de hominización gracias a la cultura y también a los diferentes pensamientos filosóficos que van surgiendo a lo largo de esta transacción, tanto del proceso de hominización como el de humanización, o sea, cómo forman ante ambos, cómo forman la antropogénesis del hombre y cómo a partir de ahí empiezan a salir diferentes pensamientos filosóficos que se engloban en reflexionar sobre la muerte, la libertad, el sentido de la vida, la historia, etcétera. Esto pues lo podemos encontrar en el currículum escolar y bueno, pues tengo aquí la chuletilla para que me vaya un poco orientando. Tenemos el índice con la descripción del centro, es la descripción que se usó en el PIB y que bueno, pues está en el proyecto educativo del centro. La ubicación de la unidad didáctica, esta ubicación está diseñada, o sea, esta unidad didáctica está diseñada para alumnos de primero de bachillerato de la rama de ciencias sociales y como estos alumnos que ya tienen digamos que cierto conocimiento de lo que van a tratar, estos alumnos ya empiezan a conocer cómo la naturaleza tiene un poder esencial y cómo la cultura, gracias a diferentes rituales, acciones, pautas que va haciendo las comunidades, van estructurando a la persona, convirtiéndola, digamos, en un sujeto pasivo de todo lo que va recibiendo, ¿no? Como ya he dicho antes, esto se ciñe al currículum escolar según el Real Decreto 1105/2014 y que en el ámbito andaluz sería bajo el Decreto 110/2016 de 14 de junio. Para diseñar esta unidad didáctica tenemos que destacar que bueno, pues, es para una clase de 1 hora, cada sesión dura 1 hora, pero que está diseñado para, según el currículo escolar, para lo que son 3 horas a la semana. La filosofía la recoge así. Tenemos que conocer las ideas previas del alumno. ¿Cómo estas ideas previas van, entre comillas, cómo pueden hacer que el alumno sepa sobre evolución, sobre por ejemplo, otras cosas como cultura? ¿Qué entienden ellos por cultura? Creo que en mi pregunta ellos me respondieron que la cultura podía ser el carnaval, la Semana Santa, las fallas, los toros. Muy bien, pero la cultura no solamente es eso digamos que es un punto alejado de lo que nosotros queremos llegar a la cultura propiamente dicha, como pautas que van marcando la identidad de una persona. Las competencias básicas, como hemos dicho antes, está recogida gracias a la orden ECD de /65/2015 de 21 de enero, que comprenden las competencias. Digamos que tenemos recogidas las 7 competencias básicas y cómo con ellas vamos jugando con las habilidades, las actitudes, el contenido propio de la materia que vamos a impartir
y los valores que van a desarrollar y las estrategias y habilidades que el alumno va a poder adquirir. Todo eso también lo agrupamos mediante descriptores, tablas a colores, para que quede lo más claro posible, no sea un problema para el que quiera leer la unidad didáctica. Y pasamos a lo que es la metodología. La metodología tiene aspectos, digamos, muy variados. Vamos a aplicar una metodología innovadora, como nos ha enseñado el profesor Medina de la asignatura de innovación, y se van a aplicar procesos metodológicos un tanto novedosos y otros que quizá necesiten de tecnología para aplicarse. Por ello, los materiales que vamos a usar son el libro de texto, que es un libro de texto real que se usa dentro de la materia filosófica, como es el libro de Algaida para la versión andaluza. Necesitaremos una pizarra eléctrica, necesitaremos conexión a internet para poder meternos en YouTube y bueno, pues a partir de ahí estructurar, digamos, las actividades que vamos a implantar para los alumnos. Vamos a necesitar también fotografías para que los alumnos puedan hacer comparativas, etcétera. Y entramos en las actividades. Las actividades, como ya hemos dicho antes, tienen una temporalidad de 1 hora y se intenta intercalar entre lección magistral, debate, actividad y dar una pequeñísima introducción a lo que se van a encontrar al día siguiente, para que esto fomente, entre comillas, podríamos decir, la capacidad autónoma del alumno para entrar dentro de un portal e intente conocer qué es lo que se va a encontrar. Por ejemplo, si el primer día hablamos de qué es lo que podemos encontrar en el ser humano que lo diferencia de otras especies, y podemos ir empezando a dar algunas pautas para el día siguiente, para la sesión siguiente. Pues en la sesión siguiente vamos a hablar de los procesos evolutivos, vamos a hablar de Darwin, de Lamarck, de Mendel, del creacionismo, para dar una pequeña base de lo que nos vamos a encontrar. Y eso el alumno tiene que, si quiere, de forma autónoma, puede entrar dentro de esta, podríamos decir, de estos portales, y puede, pues, de forma curiosa, investigar un poco qué es lo que va a encontrarse ahí, ¿no? Como ya hemos dicho antes, y se intenta siempre que la parte práctica sea lo más, podríamos decir, lo más escueta posible, para intentar hacer una modalidad de preguntas y respuestas, de debate, sin que esto recurra a que el alumno se aburra. También podríamos hacer que, la búsqueda de datos, cómo se pueden buscar datos para que el alumno tenga una cierta base. Los recursos también, podremos disponer de recursos que son bastante útiles, como ya hemos dicho antes, pero YouTube será uno de nuestras herramientas más importantes, porque vamos a explotarla prácticamente. No se trata de sustituir la labor del docente para que el alumno pues tenga un asesor virtual delante, sino que el profesor funcione como base estructural de todo lo que queremos dar, y el YouTube o los vídeos de YouTube sean complemento o incluso para hacer actividades, como en este caso una de las actividades que tenemos, que fomentará la actividad cognitiva del alumno. Cuando lleguemos lo vamos a hablar un poco más detenidamente. Por ejemplo, para potenciar los debates, vamos a intentar buscar algunas reacciones en los alumnos. Por ejemplo, uno de los debates que más me gusta a mí es el del creacionismo frente al evolucionismo de Darwin. Es verdad de que el alumno puede decir, oye, pero es que lo más científico siempre va a ser el evolucionismo. Pero vamos a intentar dar las nuevas corrientes, aunque no venga en nuestro temario, pero vamos a intentar aportar nuevos datos. Por eso los datos tienen que estar lo más actualizados posible. Y vamos a hablar del diseño inteligente. Y luego también vamos a intentar que el alumno busque un poco entre el fijismo, busque cómo, por ejemplo,
hay nuevas corrientes, de dónde surgen esas nuevas corrientes evolucionistas y por qué se están declarando ahora, ¿no? Digamos que en esta sociedad que por ahora pues se le da mucho peso a los científicos, y es verdad. También vamos a intentar desechar muchísimo contenido que quizás el alumno no tenga por qué aprender. Por ejemplo, es verdad que los procesos homínidos son base fundamental, pero vamos a intentar suavizarlo un poco. Por ejemplo, que sepa las diferencias de la capacidad craneal. ¿Para qué? Para que vea realmente una cierta evolución en la figura homínida. Como también, por ejemplo, el bipedismo funciona de una forma totalmente científica para que sea vital en la vida del homínido. Una de las actividades también que se proponen es la de, bueno, pues lo tengo por aquí, que lo vea un momento, las diferencias que se pueden encontrar entre mano e inteligencia, como por ejemplo el simple hecho de que nosotros tengamos pulgar nos ha habilitado un gran número de actividades que sin él podríamos usar. Por ejemplo, que los antiguos homínidos pudiesen subirse a las ramas, pudiesen manejar herramientas o incluso pues pudiesen trabajar en equipo. Todo eso se intenta explicar a los alumnos para que ellos puedan saber realmente que la capacidad craneal, cuanto más amplia es, más capacidad de intelecto tienen. También vamos a hacer uso de otras técnicas innovadoras, como por ejemplo la gamificación. Resulta difícil que la gamificación pueda realizarse dentro de la materia filosófica, pero hay un juego que se llama Ancestors que lo vamos a usar para que el alumno vea realmente escenarios, sonidos, pueda identificar mediante la gamificación estos procesos homínidos, estos cambios homínidos, y que no sean los típicos dibujos que podemos encontrarnos en YouTube, sino que sea algo más visible, más gráfico, y que incluso pues el alumno, si puede manejar al homínido, encuentre divertido que un homínido pueda estar paseándose por las ramas y que pues ataque a depredadores, ¿no? Eso sería otra sesión. También hay que intentar aclarar el tema de que hay figuras, como por ejemplo cómo la atención antropológica puede fijarse dentro de las influencias filosóficas que vamos a encontrarnos a lo largo del tema. Por ejemplo, podemos interpretar que la figura de Malinowski, que en este caso nos lo vamos a encontrar también en el tema, cómo su manera de investigar va basándose en antiguos escritos, como por ejemplo Morgan y Taylor, se van basando en antiguos escritos, y Malinowski es el primero en querer investigar de cerca los, digamos que, nuevas sociedades que por otro lado forman parte de un otro, y cómo quiere Malinowski, a través del método de observación participante, investigarlo. Eso le va a valer muchísimo al alumno porque vamos a hacer actividades por consiguiente. La séptima clase, por ejemplo, tenemos que aclarar las interpretaciones materialistas y teístas del evolucionismo, y también se pondrá a prueba la capacidad de lectora de los alumnos para su posterior análisis, y que ellos puedan interpretar por ejemplo, pues un pequeño escrito de Rousseau o de Descartes, ¿no? Cabe destacar de que todos los días las últimas secuencias, los últimos 2 minutos, 5 minutos, estará dedicado a la clase siguiente. Ahora entramos en la clase 8, y aquí es donde nosotros vamos a partir de lleno en lo que es la cultura, hablando de la antropología, y aquí es donde se va a hacer un trabajo de investigación donde el alumno tendrá que practicar sus dotes de etnógrafo para hacer un trabajo con 3 compañeros
y que, aparte de poner a prueba su capacidad de coordinación con otros compañeros entre pares, como también de forma autónoma trabaja con otros. Aquí se va a hacer una pequeña investigación antropológica de una sociedad en cuestión. Tienen que describir, poner en fotos, lo que sea. Eso lo vamos a aplicar luego a lo que es la evaluación. Formas de subsistencia, ritos, principales riesgos que entabla ser una comunidad aislada o dentro de otra sociedad y sus riesgos, las vestimentas, las ornamentaciones. Se pueden dar correcciones entre, por ejemplo, los Yanomami, los Dakota, los maoríes, los navajos, los pigmeos, etc. Esto se tendrá que subir al Classroom. El Classroom también lo vamos a usar como herramienta innovadora, como aula virtual donde el profesor puede apoyar desde su domicilio a los alumnos sin necesidad de ser molestado, sin necesidad de estar 24 horas al día, pero que el alumno, que el profesor vea como un foro, vea la duda del alumno y pueda ser respondida lo antes posible. Esto va a ayudar muchísimo, porque cuando se haga la actividad, se va a corregir la actividad y se va a exponer. ¿Para qué? Para que el alumno también pueda exponer su trabajo, sus trabajos, y que, digamos que aprenda a soltarse, a tener cierta capacidad de oratoria delante de su clase. Ya sabemos que hay alumnos que esto no lo quieren, pero bueno, vamos a intentar siempre tener un poquito de empatía por los que no quieren. Los que quieren, pues vamos a darle un poco de sitio, etcétera. Pasamos a la clase 10, donde nos vamos a encontrar de lleno con la libertad. ¿Qué es el caso de la libertad? Pues el alumno tiene que valorar la libertad realmente. ¿Somos libres? Por ejemplo, ahora en época de confinamiento, ¿somos libres realmente? Porque probablemente no lo seamos. Pero, ¿qué nos dice a nosotros que podemos ser libres o no podemos ser libres? Ahí es donde vamos a entablar, digamos, esa dicotomía entre el determinismo y el indeterminismo. ¿Y cómo se va a practicar? ¿Cómo vamos a potenciar que el alumno tenga esa capacidad para reconocer la libertad determinada e indeterminada? Muy sencillo. Hemos puesto una canción de YouTube donde los alumnos tendrán que expresar sus emociones dentro de esta canción. Es una canción de Pasión Vega que habla sobre, podríamos decir sobre el maltrato, pero más bien la vamos a catalogar como eso, como la libertad de querer hacer algo pero no poder. Entonces ahí el alumno tendrá que reflexionar qué es lo que realmente, una reflexión crítica de qué es lo que realmente le inspira la canción. Entramos en la clase 11, que es una de mis preferidas, porque ya nos metemos de lleno, como penúltima clase, a la trascendencia y la muerte. De forma filosófica, siempre la muerte ha sido recogida como dos partes, como una muerte en lo que después de ahí no existe nada, como por ejemplo podrían decir Marx, Sartre, Nietzsche, que a partir de ahí no hay nada y por tanto le dan un mensaje vitalista a todo lo que encuadra a la vida. Entonces, aprovechar la vida es lo más importante. Pero luego también encontraremos el mensaje de que después de la muerte nos vamos a un sitio mejor, como nos vamos a encontrar en las ideas de Platón, de Santo Tomás, de Descartes, como el alma es un ente inmortal que una vez que abandona el cuerpo va a un sitio mucho mejor. Entonces, aquí le ponemos a los alumnos una situación donde deben de darle un sentido a la muerte, también a lo que es la respuesta por el sentido de la vida, y para ello vamos a hacer un pequeño role-playing donde el alumno tendrá que enfrentarse a una decisión, a una postura. En la actividad hablamos de que se encontrará a un alumno que le va a confesar que tiene problemas de autoestima, tiene problemas de notas, tiene problemas de estéticos y quiere suicidarse. Entonces nosotros le proponemos al alumno qué haría en este caso, cómo actuaría, cómo puede el alumno mitigar ese deseo de suicidio, qué palabras, qué acciones
¿qué podría encontrar? Eso sería una buena actividad para ellos porque va a fomentar no tanto su creatividad, sino su capacidad de reacción y de resolver los problemas. También tenemos otra actividad que sería la de, si te quedas una semana de vida, ¿cómo la vivirías? ¿Cómo pensarías después de eso? ¿Cómo te permitirías vivir una semana? ¿Estarías todo el día en la cama? ¿Estarías saliendo? ¿Estarías bebiéndote lo más grande? ¿Cómo sería esa vida que tomarías a partir de esa mala noticia? Eso también va a fomentar ya no la creatividad del alumno, sino también la manera en que quiere vivir el alumno, cómo quiere vivir y cómo sabría, si tuviese fecha de caducidad su vida, cómo quiere terminarla. Por último, la clase 12, que es la clase última definitiva, sería cómo podemos encontrarnos con el teísmo, el ateísmo, el deísmo y cómo el agnosticismo, cómo eso nos lo encontramos y cuál representa mejor nuestra idea. Cómo podemos encontrarnos también un ser superior, un ser que nos va a hablar desde la divinidad, desde la necesidad, desde lo supremo. Y una de las actividades que también, la actividad que nos vamos a encontrar, que también se va a fomentar, entre comillas, la capacidad lectora del alumno, será que emparejen autor con frase. Hay autores que hablan desde un punto de vista más vitalista, otros que hablan de Dios, etcétera, ¿no? Y para que ellos vayan, pues configurándolo. Para la atención a la diversidad, que es el siguiente punto que nos vamos a encontrar dentro de la metodología, tenemos que encuadrar de que la orden de 25 de julio de 2008 nos indica que tenemos que prestar atención, sobre todo en los centros públicos, tenemos que prestar atención a la diversidad de alumnos que puedan presentar problemas y que estos necesiten apoyo educativo, alumnos que por su diversidad cultural puedan presentar algún tipo de negativa, pero ya digo que no creo que haya ningún tipo de negativa, sino todo lo contrario, se fomentará la diversidad, se eliminará el etnocentrismo y se favorecerá el diálogo cultural entre todo el aula. Materias específicas que pueden darse una vuelta de tuerca para que alumnos que no lo entiendan puedan reconsiderarlo. Esto es muy necesario, por ejemplo, para alumnos que estén en el Classroom y se le pueda aportar material complementario para que vayan acogiéndose, ¿no?, en todo lo que se puede encontrar. Si hay alumnos que no puedan acceder al Classroom por necesidades materiales, se intentará por todos los medios potenciar sufragar esa necesidad, ya sea por convenio, porque el colegio pueda aportarle los materiales o incluso el profesor pueda solamente y exclusivo a ese alumno o a esos alumnos darle un tratamiento individual del recurso y aportándoselo. Para lo que es la evaluación de esta unidad didáctica, tal como nos pide la normativa, tenemos que separar de que siempre se va a ponderar la nota al alta para que se apremie, entre comillas, el esfuerzo de los alumnos. Por ejemplo, si hay un alumno que tiene un 6,8, pues tendrá el 7, ¿no? Siempre se va a intentar redondear al alza para que el alumno pues no quede en un mal lugar, ¿no? Ese medio punto pues lo podemos estrujar de algún otro sitio. Diferentes, por ejemplo, algún alumno que tenga un 9,5, pero en actitud pues tenga un 0, pues se va a quedar con el 9. Intentaríamos redondearlo un poco para que no consiga la matrícula, o sí consiga la matrícula, pero bueno, siempre podemos intentar ser flexibles a la hora de ayudar al alumno, ¿no? En la evaluación, vamos a separar dos evaluaciones, la evaluación continua y la evaluación final. La evaluación continua será el apremio de la entrega de tareas, el proyecto cultural que hemos mencionado anteriormente, la actitud en clase y la participación en debates y tal, ¿no? También vamos a intentar separar de que el examen final tenga dos partes. Parte práctica y parte teórica.
La parte teórica serán contenidos de todo el tema y la parte práctica va a ser poner en práctica un poco a través de un comentario de texto, poner en práctica las reflexiones y las conclusiones y los conocimientos del alumno para poder ordenarlos y poder hacer un pequeño texto de algo que se le va a pedir, ¿no? Eso viene en el examen. Tenemos que hablar que el examen va a contar un 70% de la nota. Se ponderará el examen al 70% de lo que saque y va a haber un 10% para las tareas entregables, que será 10 entregables, o sea, cada actividad valdrá 0,1 punto. Entonces habrá 10 entregables para que formen un punto en total. El proyecto cultural será un 10%, que valdrá un punto en total. La actitud será un 5%, que valdrá medio punto. Y la participación en clase será medio punto, que todo harán un 10 en total. Cabe destacar que, bueno, pues no sé si habría que hablar del análisis de mi paso por el centro. Muy contento del colegio. La verdad que todos fueron muy agradables, todos fueron muy especiales, tanto mi profesora como los alumnos, que hicieron que mi estancia fue maravillosa y que, bueno, pues poco tengo que decir al respecto porque me encantó muchísimo. Bueno, vamos a seguir hablando de los anexos. Como ya he dicho antes, había 7 puntos, pero tenemos 5 anexos que tienen su importancia y relevancia. El primer anexo son apuntes. Se le va a proporcionar a los alumnos estos apuntes para que ellos puedan reflexionar, ver de forma esquematizada todo lo que se quiere impartir, para que no sea tan tedioso y para que, bueno, pues como he dicho antes, se pueda eliminar algún material que no es trascendente. El segundo anexo es un PowerPoint. Es el PowerPoint de todo el temario. Este PowerPoint, que está subido también a este canal, está diseñado para que el alumno tenga algo visual, no me vea la cara todo el tiempo, sino que pueda ver algo mientras que yo estoy hablando. Ya, como había dicho antes, va a ser una lección magistral de 10 minutos, a lo sumo 15 minutos en algunos casos. No va a haber tanto, sino lo que va a haber es retroalimentación, que el alumno hable y yo responda, o el alumno responda lo primero que se le viene a la mente como una lluvia de ideas y se le pueda aclarar las cuestiones, ¿no? El anexo 3 es un examen, como ya he dicho antes, donde, bueno, pues se pone en práctica algunos conocimientos, y la parte práctica, que valdrá también 5 puntos, lo he dividido en dos, lo había dividido en dos. Primero, se le va a preguntar sobre la comunidad estudiada, sobre la comunidad que ha investigado con sus compañeros. Aquí es donde se va a ver realmente si el alumno se lo ha tomado bien o el alumno ha estado pasando. Es una forma de comprobar realmente que el alumno ha estado pendiente de lo que han hecho sus compañeros, lo suyo y lo de sus compañeros. Y por último, un breve comentario de texto donde tenemos que usar los conceptos del temario. Tendremos que buscar el tema principal, hacer un pequeño resumen de lo que estamos leyendo aquí y sacar nuestras propias conclusiones. Ahí donde también podremos ver si realmente el alumno ha estado investigando esto. El texto habla sobre Leandro Sequeiro y que habla sobre esos fragmentos fósiles que se encuentran que realmente le dan un punto de confianza al evolucionismo de Darwin, ya incluso después de lo que es la inteligencia inteligente, del diseño inteligente que se saca después. El anexo 4 era un pequeño cuestionario que se le iba a hacer a los alumnos a modo de broma para que ellos también puedan dar su opinión sobre qué les había parecido esta unidad didáctica, cómo lo había impartido, si era divertido. Esto también me iba a valer a mí y, bueno, pues iba a ser muy importante. Y por último, el anexo 5 es, digamos, explicaciones de todo el temario de una forma así también cercana para nosotros, para hablar de todos los puntos que se iban dando, y un último vídeo que está en PowerPoint usando pues las primeras diapositivas del PowerPoint grande, pues
para que también sea otra forma de explicar y que también se subió a través de mi canal de YouTube. Bueno, pues así leyendo un poco temas de defensa, intentamos siempre que la función del docente se vea como la más importante, pero también que el alumno pueda aprender, que el alumno tenga cierta implicabilidad y que sea factible todo esto, como también de una forma original el alumno pueda prestar atención. Estamos en un momento donde la originalidad tiene que ser importante para el alumno y creo que no existe nada más importante que llegar a los alumnos a través de lo digital, pero siempre dándole un poquito de peso a lo que el alumno vaya a hacer, ¿no? Y bueno, pues poco más, así leyendo un poco el tema de la defensa, bueno, pues se plantea también que el enunciado sea identificable para que los alumnos puedan reconocerlo. Y bueno, pues ya está. Es una sesión, es una unidad didáctica que se ha impartido en 12 sesiones, 12 más una, porque la una sería el examen. Y bueno, pues espero que todo haya quedado muy claro, que os haya gustado mi defensa. Y nada, pues un saludo y nada, adelante.